pero no hay que dejar de leer. Todos los días hay que leer un poco, aunque sea. Buenas tardes, queridos amigos del Club de la Lectura. Seguimos leyendo Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, página 41, capítulo 17. Lo que redujo el primer Inca Manco Cápac. Los primeros indios, nuevamente así reducidos, viéndose ya otras y reconociendo los beneficios que había recibido con gran contento y regocijo, entraban por las tierras, montes y breñales a buscar los indios y les daban nuevas de aquellos hijos del sol y les decían que para bien de todos ellos no había aparecido en su tierra y les contaban los muchos beneficios que les había hecho. Y para ser creídos les mostraba los nuevos vestidos y las nuevas comidas que comían y vestían, y que vivían en casas y pueblos, las cuales cosas oídas por los hombres silvestres acudían con gran número a ver las maravillas de que nuestros primeros padres, reyes y señores se decían y publicaban, y habiéndose certificado de ellas con vista de ojo, se quedaban a los servir y obedecer, y de esa manera, llamándose unos a otros y pasando la palabra de estos a aquellos, se juntó en pocos años mucha gente, tanta que, pasados los primeros 6 o 7 años, el Inca tenía gente de guerra armada e industriada para se defender de quien quisiese ofenderle, y aún para traer por fuerza los que no quisiesen venir de grado. Enseñóles a hacer armas ofensivas como arcos, flechas, lanzas y porras y otras que no usan ahora. Y para abreviar las hazañas de nuestro primer Inca, le dijo que hacía el levante redujo hasta el río llamado Paucartampu, y al poniente conquistó 8 leguas hasta el gran río llamado Apurímac, y al mediodía atrajo 9 leguas hasta Quequesana. En este distrito mandó poblar nuestro Inca más de 100 pueblos, los mayores de a 100 casas y otros de a menos según la capacidad de los sitios. Estos fueron los primeros principios de esta nuestra ciudad. Tuvo que haberse fundado y poblado como la ves. Estos mismos fueron los que tuvo este nuevo grande y rico y famoso imperio que tu padre y sus compañeros nos quitaron. Estos fueron nuestros primeros incas y reyes que vinieron en los primeros siglos del mundo, de los cuales descienden los demás reyes que hemos tenido, y de estos mismos descendemos todos nosotros. ¿Cuántos años ha que el sol nuestro padre envió estos sus primeros hijos? No te los sabré decir precisamente, que son tantos que nos lo ha podido guardar la memoria. Tenemos que son más de 400. Nuestro Inca se llamó Manco Cápac y nuestra Coya Mama Ocllo Huaco. Ah, mira, tiene 2 apellidos. Ya. Fueron, como te he dicho, hermanos, hijos del sol y de la luna, nuestros padres. Creo que te he dado larga cuenta de lo que me lo pediste y respondido a tus preguntas, y por no hacerte llorar no he recitado esta historia con lágrimas de sangre derramadas por los ojos, como las derramo en el corazón del dolor que siento de ver nuestros incas acabados y nuestro imperio perdido. Esta larga relación del origen de sus reyes que dio aquel Inca, tío de mi madre, a quien yo se lo pedí, la cual yo he procurado traducir fielmente de mi lengua materna, que es la del Inca, en la ajena, que es la castellana, aunque la he escrito con la majestad de palabras que el Inca habló, ni con toda la significación de las de aquel lenguaje tienen, que, por ser tan significativo, pudiese haberse entendido mucho más de lo que se ha dicho. Antes la he acortado, quitando algunas cosas que pudieran hacerla odiosa. Empero bastará haber sacado el verdadero sentido de ellas, que es lo que conviene a nuestra historia. Otras cosas semejantes, aunque pocas, me dijo este Inca en las visitas y pláticas que en casa de mi madre se hacían, las cuales pondría delante en sus lugares, citando el autor, y pésame de no haberle preguntado otras muchas, de tener ahora la noticia de ellas, sacadas de tan buen archivo para escribirla aquí. Las fábulas historiales del origen de los incas. Otra fábula cuenta la gente común del pueblo y del origen de sus reyes incas, y son los indios que caen al mediodía del Cusco,
que llaman Collasuyo, y los del poniente que llaman Contisuyo. Dicen que pasado el diluvio, el cual no saben dar más razón de decir que lo hubo, ni se entiende si fue el general del tiempo de Noé o alguno otro particular, por lo cual dejaremos de decir lo que cuentan de él y de otras cosas semejantes, que de la manera que les dicen más parecen sueños y fábulas mal ordenadas que sucesos historiales. Dicen pues que cesadas las aguas que se apareció un hombre en Tiahuanacu, que está al mediodía del Cusco, que fue tan poderoso que repartió el mundo en 4 partes y les dio a 4 hombres que llamó reyes. El primero se llamó Manco Cápac, y el segundo Coya, y el tercero Tocay, y el cuarto Pinagua. Dicen que a Manco Cápac dio la parte septentrional y al Coya la parte meridional, de cuyo nombre se llamó después Coya, aquella gran provincia. Y al tercero, llamado Tocay, dio la parte del levante, y al cuarto, que llaman Pinagua, la del poniente, y que les mandó fuese cada uno de su distrito y conquistase y gobernase la gente que hallase, y no advirtieren a decir si el diluvio los había ahogado o si los indios habían resucitado por ser conquistados y adoctrinados. Y así es todo cuanto dicen de aquellos tiempos. Dicen que de este repartimiento del mundo nació después en el que hicieron los incas de su reino, llamado Tahuantinsuyo. Dicen que el Manco Cápac fue hacia el norte y llegó al valle del Cusco y fundó aquella ciudad y sujetó los circunvecinos y los doctrinó. Y con estos principios dicen de Manco Cápac casi lo mismo que hemos dicho de él, y que los reyes incas descienden de él, y de los otros reyes no saben decir que fueron de ellos. Y de esa manera son todas las historias de aquella antigüedad, y no hay que espantarnos de que la gente que no tuvo letras con que conservar la memoria de sus antiguallas trate de aquellos principios tan confusamente, pues los de la gentilidad del mundo viejo, con tener letras, con ser tan curiosos en ellas, inventaron fábulas tan dignas de risa y más que estotras, pues una de ellas es la de Pi, Ra y Deucalión, y otras que pudiéramos traer a la cuenta, y también se puede cotejar las de una gentilidad con las de la otra, que en muchos pedazos se remedan, y asimismo tienen algo semejante a la historia de Noé, como algunos españoles han querido decir, según veremos luego. Lo que yo siento de este origen de los incas diré al fin. Otra manera del origen de los incas cuentan semejante a la pasada, y estos son los indios que viven al levante y al norte de la ciudad del Cusco. Dicen que al principio del mundo salieron por unas ventanas de unas peñas que están cerca de la ciudad, en un puesto que llaman Paucartampu. 4 hombres y 4 mujeres, todos hermanos, y que salieron por la ventana de en medio. En ella son 3, la cual llamaron ventana real. Por esta fábula aforraron aquella ventana por otras partes con grandes planchas de oro y muchas piedras preciosas. Las ventanas de los lados guarnecieron solamente con oro, mas no con pedrería. Al primer hermano llaman Manco Cápac y a su mujer Mama Oggio. Dicen que éste fundó la ciudad y que la llamó Cusco, que en la lengua particular de los incas quiere decir ombligo, y que sujetó a aquellas naciones y les enseñó a ser hombres, y que de ese descienden todos los incas. Al segundo hermano llaman Ayarcachi, y al tercero Ayaruchu, y al cuarto Ayarsauca. La dicción Ayar no tiene significado en la lengua general del Perú, y en particular de los incas se le debía de tener. Las otras dicciones son de la lengua general Cachi, que quiere decir sal, la que comemos, Uchu, que Uchu es el condimento que echan en sus guisados, que los españoles llaman pimiento. No tuvieron los indios en Perú otras especies. La otra dicción, Sauca, quiere decir regocijo, contento y alegría. Apretando a los indios sobre qué se hicieron aquellos 3 hermanos y hermanas de sus primeros reyes, dicen 1000 disparates, y no hallando mejor salida
alegorizan la fábula diciendo que por la sal, que es uno de los hombres, se entiende la enseñanza que el Inca les hizo de la vida natural. Por el pimiento, el gusto que de ella recibieron, y por el nombre regocijo entienden el contento y alegría con que después vivieron. Y aún esto lo dicen con tantos rodeos, tan sin orden y concierto, que más se saca por conjeturas de lo que querrán decir que por el discurso y orden de sus palabras. Solo se afirman en que Manco Cápac fue el primer rey y que de él descienden los demás reyes. De manera que todas estas tres vías hacen principio y origen de los incas Manco Cápac, y de los otros tres hermanos no hacen mención. Antes por la vía alegórica del deshacen y se quedan con solo Manco Cápac, y parece ser así porque nunca después rey alguno ni hombre de su linaje se llamó de aquellos nombres, ni ha habido nación que se preciase descender de ellos. Aquellos españoles curiosos quieren decir, oyendo otros cuentos, que aquellos indios tuvieron noticia de la historia de Noé y de sus tres hijos, mujer y nueras, que fueron 4 hombres y 4 mujeres que Dios reservó del diluvio, que son los que dicen en la fábula, y que por la ventana del arca de Noé dijeron los indios la de Paucartampu, que el hombre poderoso de la primera fábula dice que se apareció de Tiahuanaco, que dicen repartió al mundo en aquellos 4 hombres, quienes los curiosos, que sea Dios que mandó a Noé y a sus 3 hijos que poblasen el mundo. Otros pasos de la de una fábula y de la otra quieren semejar a la de la Santa Historia. ¿Qué les parece que se semejan? Yo no me entremeto en cosas tan hondas, digo llanamente las fábulas historiales que en mis niñeces oí a los míos. Tómelas cada uno como quiere y déles el alegoría que más le cuadrare. A semejanza de las fábulas que hemos dicho de los incas, inventan las demás naciones del Perú otra afinidad de ellas, el origen y principio de sus primeros padres, diferenciándose unos de otros, como las veremos en el discurso de la historia, que no se tiene por honrado el indio que no desciende de fuente, río o lago, aunque sea de la mar o de los animales fieros como el oso, león o tigre, o de águila o del ave que llaman cúntaro, o de otras aves de rapiña, o de sierras, montes, riscos y cavernas, cada uno como se le antoja, para su mayor loa y blasón. Por ser fábulas, baste lo que se ha dicho. Protestación del autor sobre la historia. Ya que hemos puesto la primera piedra de nuestro edificio, aunque fabuloso en el origen de los incas reyes del Perú, será razón pasemos adelante en la conquista y reducción de los incas, entendiendo algo más la relación sumaria que se dio aquel inca con la relación de otros muchos incas e indios naturales de los pueblos de ese primer inca Manco Cápac mandó poblar y redujo a su imperio, con los cuales me crié y comuniqué hasta los 20 años. En ese tiempo tuve noticia de todo lo que vamos escribiendo, porque en mis niñeces me contaban sus historias, cómo se cuentan las fábulas a los niños. Después, en edad más crecida, me dijeron larga noticia de sus leyes y gobierno, cotejando el nuevo gobierno de los españoles con el de los incas, dividiendo en particular los delitos y las penas y el rigor de ellas. Decíame cómo procedían sus reyes en paz y en guerra, y de qué manera trataban a sus vasallos y cómo eran servidos de ellos. Además de esto, me contaban cómo a propio hijo toda su idolatría, sus ritos, ceremonias y sacrificios, sus fiestas principales y no principales, y cómo las celebraban. Decíame sus abusos y supersticiones, sus agüeros malos y buenos, así los que miraban en sus sacrificios como fuera de ellos. En suma, digo que me dieron noticia de todo lo que tuvieran en su república, que si entonces lo escribiera fuera más copiosa esta historia. Además de habérmelo dicho los indios, alcancé y vi por mis primeros ojos mucha parte de aquella idolatría, sus fiestas y supersticiones que aún en mis tiempos, hasta los 12 y 13 años de mi edad, no se habían acabado del todo. Yo nací 8 años después que los españoles ganaron mi tierra, y como lo he dicho, me crié en ella hasta los 20 años, y así vi muchas cosas de las que hacía los indios en aquella su gentilidad, las cuales contaré diciendo que las vi, sin la relación que mis parientes me dieron de las cosas dichas, y sin lo que yo vi he habido otras muchas relaciones de las conquistas y hechos de aquellos reyes, porque luego que propuse escribir esta historia,
Escribí a los condiscípulos de escuela y gramática, encargándoles que cada uno me ayudase con la relación que pudiese haber de las particulares conquistas que los incas hicieron de las provincias de sus madres, porque cada provincia tiene sus cuentas y nudos con sus historias, anales y la tradición de ellas, que esto retiene mejor lo que en ella pasó que lo que pasó en la ajena. Los quipus, con sus cuentas y nudos que son con sus historias anales. Interesante, voy a anotar. Los quipus contaban historias, ya. Y esto retiene mejor lo que en ella pasó que lo que pasó en la ajena, ya. Los condiscípulos, tomando las veras de lo que les pedí, cada cual de ellos dio cuenta de mi intención a su madre y parientes, los cuales, sabiendo que un indio, hijo de su tierra, quería escribir los sucesos de ella, sacaron de sus archivos las relaciones que tenían de sus historias y me las enviaron, y así tuve la noticia de los hechos y conquistas de cada inca, que es la misma que los historiadores españoles tuvieron, sino que esta será más larga, como lo advertiremos en muchas partes de ellas. Y porque todos los hechos de este primer Inca son principios y fundamento de la historia que hemos de escribir, nos valdrá mucho decirlos aquí, a lo menos los más importantes, porque no los repitamos adelante en las vidas y hechos de cada uno de los Incas, sus descendientes, porque todos ellos, generalmente así los reyes como los no reyes, se preciaron de imitar en todo y por todo la condición, obras y costumbres de su primer príncipe Manco Cápac. Y dichas estas cosas, habremos dicho la de todos ellos, iremos con atención de decir las hazañas más historiales, dejando otras muchas por impertinentes y prolijas. Aunque algunas cosas de las dichas y otras que se dirán parezcan fabulosas, me pareció no dejar de escribirlas por no quitar los fundamentos sobre que los indios se fundan para las cosas mayores y mejores que de su imperio cuentan. Porque, en fin, en estos principios fabulosos procedieron las grandezas que en realidad de verdad posee hoy España, por la cual se me permitirá decir lo que conviene para la mejor noticia que se pueda dar de los principios medios y fines de aquella monarquía, que yo protesto decir llanamente la relación que mamé en la leche y a la que después acá he habido pedida a los propios míos, y prometo que la afición de ellos no sea parte para dejar de decir la verdad del hecho, sin quitar de lo malo ni añadir a lo bueno que tuvieron, que bien sé que la gentilidad es un mar de errores, y no escribiré novedades que no haya oído, sino las mismas cosas que los historiadores españoles han escrito de aquella tierra y de los reyes de ella, y alegaré las mismas palabras de ellos donde conviniere, para que se vea que no finjo ficciones en favor de mis parientes, sino que digo lo mismo que los españoles dijeron. Solo serviré de comento para declarar y ampliar muchas cosas que ellos asomaron a decir y las dejaron imperfectas por haberles faltado relación entera. Otras muchas se añadirá que falta de sus historias y pasaron de hecho de verdad, y algunas se quitarán que sobran por falsa relación que tuvieron, por no saberla pedir en español con distinción de tiempos y edades y división de provincias y naciones, y por no entender al indio que se la daba, y por no entenderse el uno al otro, por la dificultad del lenguaje, que en español, que piensa que sabe más que él, ignora de 10 partes las 9, por las muchas cosas que un mismo vocablo significa y por las diferentes pronunciaciones que de una misma dicción tiene para